Bueno, una cosa es la película donde Ernesto Pimentel da su perspectiva de una parte de su historia y en la otra está Alex Broca, que hace muchos años falleció en el año 2004 y que no puede salir a contradecir ninguna. Ni siquiera nosotros podemos poner la entrevista porque no la tenemos, porque desapareció, porque no hay información sobre eso. Nuestro único acceso fue la Biblioteca Nacional y buscar periódicos de esa época, los diarios chicha de esa época, que eran terribles, digitados todos por Vladimiro Montesinos. Cuando hago la entrevista a Alex Broca, ponen unos titulares asquerosos, ¿no? No estos, no, los otros titulares. Estaban los otros titulares, le dije que los separaran, ¿no? No, 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 los otros, los que salen el día después de la entrevista. O sea, los que salen, no, los que salen de la entrevista, esos titulares asquerosos que salen. Lo que voy a contarles acá es lo que se vivió detrás. Cuando Alex Broca dice que va a publicar un libro, y lo dice a todo el mundo, va a hacer un libro sobre la historia que tenía, va a contar su parte de la historia en, digamos, su parte de la historia con Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, y nosotros lo invitamos al programa y él vino. Pero antes de aceptar en el programa, porque tú no puedes sentar tampoco a cualquiera que va a decir una real bomba, porque en ese entonces hablar de este tipo de que yo he tenido una relación gay con fulano, mengano, era prácticamente algo que no se veía. Todos cuchicheaban, pero nada se hablaba en público. Entonces, antes de eso, nosotros hicimos una preentrevista. En esa preentrevista, él nos muestra fotografías íntimas de cuando compartía, cuando convivía con Ernesto Pimentel. O sea, él nos probó que sí, que lo que iba a contar era realmente cierto. Nos enseñó digamos, algunos extractos del libro donde contaba con pelos y señales, pero sin nombrar. Él la llama en el libro, Alex Broca llama a la Chola Chabuca, la Chola Ruperta, algo así creo que, ¿no? La Chula Ruperta creo que la llama, ¿no? Chula Ruperta, porque no quería que Ernesto Pimentel lo demandara. Entonces cambió los nombres de todos los personajes ahí, pero era fácilmente identificables. Cuando él se sienta, ese no es el titular, había otros titulares del día en que yo hago la entrevista, creo que están separados, ¿no? Ese y habían otros por el estilo, que la prensa titula así. Él nunca en la entrevista que le hago, él nunca dice esas palabras. Yo fui marido de la Chola Chabuca, no lo dice. No lo dice ni así ni de otra forma, porque él con las justas acepta que sí ha tenido una relación, lo acepta. Y cuando yo le pregunto, la Chula Ruperta, la persona con la que mantuviste, se trataría de Ernesto Pimentel, él dice que sí, lo acepta, ¿ya? Y que fue una relación larga de 10 años. Eso fue lo que él dice, pero no cuenta ese tipo de cosas. Esta fue la prensa de esa época chicha que sí distorsionaba cualquier declaración y la convertía en estos titulares que eran para vender, que estaban en los kioscos colgados, ¿no? Y esto sí, pues, fue titular. Ahora, claro, hubo alguna gente, defensores de Ernesto Pimentel, que no tenían por qué ofenderse, porque Ernesto Pimentel sí se ofendió con esta entrevista, que por qué le habíamos dado tribuna a este bailarín, que era un personaje de Chollywood, Alex Broca, que si bien es cierto, era un bailarín, ¿no? Pero él andaba con toda la gente de esa época de ambiente, con Paco Ferrer, en la discoteca esta que estaba en el Cono Norte, ¿cómo se llamaba la discoteca? Capital. ¿Retablo era? Era en el Retablo, pero tenía otro nombre. Era en el Retablo, pero tenía otro nombre. Ya era los lunes de ambiente que habían ahí. Claro, ahí iban todos los gays más conocidos de la farándula, pero él era un personaje que siempre salía y nosotros que hacíamos nuestros recorridos, los lunes de ambiente, siempre nos íbamos hasta allá a ver qué pasaba, porque había gente de la farándula que iba, pues él era alguien que aparecía constantemente en mi programa.
Entonces, todos sabíamos quién era Alex Broca. Entonces, los defensores de Alex Broca se me fueron a mí encima diciendo, pero ¿por qué le has dado tribuna? ¿Por qué le has dado ventana a este bailarín? ¿Por qué? Porque iba a publicar un libro y lo hizo. En las siguientes semanas, él publica el libro, Alex Broca publica su libro. O sea, eso fue una entrevista a alguien que dice, yo quiero publicitar mi libro, me voy a sentar acá y te voy a contar lo que dice mi libro. Y eso fue. Así fue. Él amenazó a Ernesto Pimentel con demandarme a mí, con demandar a Broca, pero Alex Broca estaba contando parte de su verdad, tenía cómo probarlo. Pero además, yo no dije nada, yo no saqué del closet a nadie. Fue este chico que se sentó acá y contó su verdad de la historia. Incluso en esta última entrevista que le hacen en mi revista de esa época, la revista Magali TV, él cuenta cosas terribles. Él cuenta acá, por ejemplo, dice que tuvo una vida muy difícil. Dice, a los 16 años, dice, fui flete porque necesitaba sobrevivir y además pagar mis clases en la Escuela de Arte Dramático. Él no tuvo una vida fácil. Él incluso era un bailarín de conocidos personajes del medio y la Chola Chabuca se conocen, creo que cuando estudiaban, y ambos comenzaron a escalar en el mundo del espectáculo. Ernesto Pimentel logró más éxito y él no. Y eso fue, y a veces eso pasa, de repente resentimientos entre ellos, él porque quiso de repente que lo ayudaran, no lo sabemos. Ahora él no está entre nosotros para hablar y contar nuevamente su versión, no está, desgraciadamente, ¿no? Pero quedan estos testimonios y nosotros hemos encontrado en nuestros archivos de acá de ATV un material que se hizo a la muerte de Alex Broca, un material que recopila mucho de lo que fue la historia de Alex Broca, la historia con Pimentel y una pequeñísima parte de la entrevista que nosotros le hicimos. Todo eso se lo tendré para mañana, pero yo creo que Alex Broca estaría muy complacido de que otra vez todos estemos hablando de él. Él siempre fue un hombre que quiso estar sobre un escenario, siempre quiso el aplauso del público, siempre soñó con ser actor, soñaba con destacar en la carrera de actor. Lamentablemente no lo consiguió, nunca lo consiguió. Sin embargo, hoy estamos hablando de él nuevamente y todo por una película que ha desatado esto. Yo creo que si a Ernesto no le gusta esto, pues entonces de repente se hubiera guardado su verdad para él. Pero cada uno es libre de manejar su lado de la historia como uno quiere.